19:23, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos sobre eso, con qué continuamos. Hoy quiero tratar con ustedes una editorial muy particular que hacía tiempo que tenía ganas de compartir y bueno, simplemente quiero aprovechar este día porque quiero, porque puedo, porque deseo, porque creo que va a ser necesario para traer un poco de luz en un mar de tantas confusiones. Porque a veces se piensa que uno cuando critica el narcisismo, la banalidad, la propia gloria, se está criticando toda forma de presencia y de elegancia de la persona. Muy por el contrario, lo que se está haciendo es tratar de mantener un punto virtuoso y prudente al respecto. Por eso es necesario entender lo que es realmente la elegancia. Y a propósito de la elegancia, cito textualmente una frase que me ha llamado enormemente la atención a partir de unas lecturas en torno a Ortega y Gasset. La elegancia es una sutil cualidad, gracia, virtud o valor que puede residir en cosas de la más varia condición. En la matemática hay soluciones elegantes y en la literatura elegantes expresiones. Pueden ser elegantes ciertos utensilios y manufacturas humanas, la forma de un jarrón, la línea de un automóvil, la fachada de un edificio, el gálibo de un yate, el corte de un vestido. Pero también son elegantes ciertas cosas de la naturaleza, el perfil de una serranía. El hombre puede poseer la elegancia en la figura de su cuerpo, pero también en su alma o modo de ser, y hay gestos elegantes y hay acciones que lo son. Sobre esto reflexionaba Ortega y Gasset sobre un concepto lábil, escurridizo, hermoso, confuso en más de una ocasión. La elegancia que abarca las maneras de presentarse y de comportarse, algo que debiera ser rescatado hoy por el buen hombre de derecha. En cuanto a su manifestación externa, la elegancia en el vestir se emparenta habitualmente con la estética, y se dice, consiste en olvidarse de lo que uno lleva puesto. Esta según la versión de Yves Saint Laurent. Pero en lo que respecta a la cualidad de ser, de responder ante el otro y con uno mismo, la elegancia se vincula con la ética, porque en la belleza hay un trascendental incluso que atiende más a la causa fin que la propia bondad. Por eso quienes estamos formados en metafísica entendemos que Dios no es solo infinitamente bueno, es infinitamente bello, porque en la belleza hay una gracia interna que se regocija en la sola contemplación. No es que uno quiere el bien para sí, como sucede con el trascendental de bondad. Uno simplemente se regocija con la contemplación en la belleza del otro. Dirá Ortega y Gasset: nuestra manera de reaccionar ante el prójimo puede ser elegante o inelegante. Hay, en este sentido, y en las palabras de Ortega y Gasset, un vínculo directo entre la elegancia y la estética. Ética y belleza, pues, se emparentan con la elegancia. Pero no siempre se dan estas nociones de manera mancomunada y simultáneas. Hay personajes que ciertamente son elegantes en lo externo, pero no internamente. Puede ser que haya personas que no escuchen, que solo piensen en ellas, que caigan en el vicio del narcisismo, tal como lo denuncia Byung-Chul Han, una de sus mayores obras, que ciertamente yo siempre he recomendado, en El Enjambre, pero también podríamos recomendar La Sociedad Paliativa, La Filosofía de la Selfie, que de hecho se encuentra en nuestro sitio web de La Resistencia Radio. Se es elegante eligiendo lo que uno mismo es internamente, y de entre lo que somos, escoger lo más alejado de lo que es lo trivial y lo vulgar. Uno es muchas cosas, pero uno, en su modo de ser, en su interacción con el otro, entendiendo que somos parte de una sociedad, entendiendo que la naturaleza humana la definiría Aristóteles como sum politikon, estamos y nos constituimos en el uno a partir del otro. Allí importa también entender que el lenguaje es más que palabra dicha. El lenguaje también es otras formas de comunicación y otras formas de aprehensión de la realidad, donde la forma no es solo lo que uno dice con la propia voz, sino también con el lenguaje no verbal y paraverbal. Etimológicamente, elegancia viene del latín eligere,
que significa escoger, elegir. Es un modo de comportarse y es un modo de portarse. ¿Cómo se porta uno? ¿Qué elige uno portar consigo mismo? Alguien tiene porte y alguien responde a ese porte con su manera de gobernarse. No hay elegancia impuesta por la fuerza, hay una voluntad de escoger el modo en el que uno responde. Por ello, ser elegante es perfeccionar las facultades del alma, porque una de las facultades del alma que tiene el ser humano es justamente la voluntad, lo que lo dota de libre albedrío, lo que implica perfeccionar sus potencias. Tiene que ver la nobleza, tiene que ver el ser elegante con estar eligiendo lo que uno mismo desea mostrar externamente, lo que ya es internamente, y no se puede dar lo que no se tiene. Y de entre lo que uno es, se escoge aquello que toma distancia con lo trivial. Trata de mostrar su propia individualidad separada del resto, pero sin desconocer el resto. El amor propio que implica un límite con el otro y no romper las barreras como en el narcisismo, donde el otro ya es en función mía, donde los demás son en tanto que uno es, sino que es uno reconocerse como tal ante el otro que es como tal. La elegancia es un grito, es un exabrupto, es una respuesta ante una sociedad que ciertamente rinde culto a lo feo y lo desagradable. Si uno puede ser elegante, ha de serlo. Es un acto de templanza, es un acto de armonía, es un acto de amor propio y es un acto de caridad a la sociedad a la cual uno intenta embellecer. La elegancia no es el culto a la imagen, no es buscar el hombre más fornido ni la ropa más cara, no es buscar el perfume más costoso, ni tampoco los lentes más llamativos, sino generar una presencia de armonía que refleje la bondad interna dentro de la forma que es tanto interna como externa. Es la expresión externa, la elegancia, la que consiste justamente en portar aquello que inicia como un diálogo. Cuando alguien se presenta ante mí, el diálogo no inicia solo cuando esgrime su primer palabra, sino que ya se inicia con la presencia de la persona, cómo se ha parado, cómo se ha comportado, cómo se ha dirigido hacia mí. Allí empieza este dual logos, de allí comienza la palabra diálogo. Dos conocimientos, dos razones, una dualidad que apuntan a un logo superior, a un conocimiento superior. Allí empieza el diálogo con la elegancia. Diría Ortega y Gasset que la elegancia debe penetrar e informar, entiéndase, dar forma, la vida íntegra del hombre, desde el gesto hasta el pensamiento. A veces se confunde con la imagen, pero tener una buena imagen no significa ser elegante. De hecho, se ve mucho en la posmodernidad gente que, haciendo uso y abuso de su imagen, caen en la barbarie, en la desidia, en la lascividad. El look es una categoría muy engañosa, es superficial, es un sucedáneo de la elegancia, porque la elegancia no miente. Puede inducir el error, causar decepciones, cuando uno se ata solo a la imagen estética corporal efímera. El estilo, que proviene del latín stilus, punzón, significa manera o arte de escribir y por extensión la manera propia que tiene cada uno de hacer ciertas cosas. En el estilo uno ve quién es cada uno. Aquellos que se preocupan solo por la trivialidad externa, solo por la imagen externa, o aquellos que reflejan externamente lo que son internamente, como la suave y dulce voz de un abuelo que en su sabiduría sabe guiar a su nieto, o como la palabra precisa y certera de un buen docente que por vocación trata de educar a sus alumnos. Allí hay elegancia. Hay elegancia cuando uno entiende la delicadeza que es el ser humano, pero al mismo tiempo lo robusto que es. Por eso la elegancia convoca muchos campos en los cuales interactúa la ética, pero también interactúa la ciencia y también interactúa
la belleza. Ciertamente, qué bello y elegante que es en un hogar cuando el niño logra tender su cama, cuando el padre trabaja de sol a sol de manera honesta, cuando la mujer se encarga de la educación moral de sus pequeños hijos. Cuánta elegancia hay cuando uno encuentra un espacio de trabajo ordenado, cuando hay un diálogo armonioso entre compañeros, cuando hay una amistad sana. Cuánta belleza hay en una misa con el sacrificio incruento de nuestro Señor. Cuánta belleza hay en un matrimonio que en sus nupcias se entregan a generar el acto creador de la vida. Aunque en algún momento de la historia del hombre la elegancia no siempre se le consideró una virtud, en Sentencias sobre las costumbres, una de las mayores obras que uno puede llegar a leer de Marco Tulio Cicerón, Catón asegura que escribe que ellos pensaban que la avaricia era el contenido de todos los vicios, el derrochador, el lujurioso, el elegante. Es decir, para él, y no sería el único que pensase así en aquella época, lo elegante tenía que ver con el exceso y por lo tanto no era elegante. Es de las pocas reflexiones que se conservan en las que la elegancia no lleva implícita la moderación, y siendo que uno cita a uno de los mayores pensadores de la humanidad. Porque allí se está mostrando que la elegancia deja de ser deseable, pero ciertamente la elegancia es un signo de autenticidad, es un signo de deseo, porque hay un deseo genuino por el bien. La elegancia no es exhibicionista, la elegancia es prudente, es el punto medio entre los extremos. Y por ello, para ya finalizar, caballeros, no puede ser, y uno lo tiene que considerar, o al menos puede que no sea, casualidad que en el texto de Ortega y Gasset que uno ha citado, apéndice a ideas de principios en Leibniz, no aparezca en sus obras completas la siguiente frase: la elegancia debe penetrar, informar la vida íntegra del hombre desde el gesto, el modo de andar, pasando por el modo de vestirse, siguiendo por el modo de usar el lenguaje, de llevar una conversación, de hablar en público, para llegar hasta lo más íntimo en las acciones y los pensamientos. Tiene una razón de ser la elegancia. Hoy vivimos en un tiempo en el que la posmodernidad ha aniquilado los grandes trascendentes, uno de ellos ha sido la belleza, y se debe entender, en este sentido, que la elegancia, que inclina al diálogo, que inclina al bien, que inclina a una sociedad más bella, debe ser recuperada. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia. Para, no te muevas de ahí. Enseguida volvemos. Estás en Play FM.